Gracias por traernos una vez más a poder honrar tu nombre, tu presencia, poder exaltarte, Señor, a través de lo que tú has colocado en nuestro corazón en este programa Desafío Latino. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el invitado especial. Te damos la bienvenida una vez más y te pedimos que por favor tú coloques en nuestras bocas las palabras que debemos compartir, debemos hablar y debemos dar en este momento. Señor, te pedimos que tú tomes el control de esta entrevista, de nuestro invitado, Señor, y que solamente se haga conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buena tarde, una vez más aquí estamos súper felices de estar en nuestro programa Desafío Latino. Hoy con un invitado, como siempre, de parte del Señor, muy especial, el pastor Sergio Abregu y nuestro pastor Hanoi. Buenas tardes, pastor Hanoi, ¿cómo está hoy? Muy buenas tardes, gracias al Señor, estamos bien, contentos de que otra vez el Señor nos está permitiendo poder compartir con nuevos hermanos que van a estar hablando de todo lo que Dios está haciendo en su vida. Así que bienvenido, pastor Sergio. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor poder conocerlo y también saber todo lo que Dios está haciendo. Gracias, Pastor Hanoi, gracias Milena, y bueno, contentos de poder disfrutar de estos regalos que esta situación permitió que tenemos, ¿no? En este momento, porque el Señor nos ha permitido conocer un sinfín de dones, de talentos, de llamados, de ministerios, y bueno, yo celebro esta invitación porque sé que en esta tarde estoy cosechando 2 aliados más en el propósito. Y me tomo el atrevimiento de decir una familia más y una casa más con quien Amén. compartir. Claro que sí. Tiene una casa en Colombia, cerca de la Y, luz. usted, y, Casa. y ustedes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia también. Wow, bien. Uy, paz, eso está súper, porque Dios le Bueno, ha hablado a me han mi dicho que hay esposo. mucho, me han dicho que hay mucho calor allá. Acá Santa Cruz de la Sierra es una ciudad cálida, estamos en este momento, habrá hecho hoy unos 32 grados. Wow. El invierno es muy corto, en realidad son ráfagas de frío que duran 3, 4 días y otra vez vuelve el clima cálido, muy diferente a La Paz, que es un clima frío durante todo el año, seco. Aquí Santa Cruz es húmedo y disfrutamos de lindos paisajes, mucha vegetación y sobre todo una ciudad muy, muy cálida en el factor humano. Sí. Bueno, comenzamos siempre con una frase. Y esta frase que vamos a estar hoy hablando es de A.W. Tozer. Y él dice, un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Yo pienso que como nunca estamos viviendo en un mundo muy asustado, muy temeroso, y más que nunca hoy necesitamos como cristianos poder ser valientes y poder compartir la palabra y poder compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pastor Sergio, ¿en qué momento Cristo llegó a su vida? Bueno, mira, una experiencia de hace varios años atrás. eh, yo jugaba fútbol en River Plate a mis 10, 11 años y volviendo a entrenar una vez lo para un amigo de mi papá y le dice, Abregu, dice, mira, acá está pasando esta noche algo maravilloso, sería bueno que pares. Nosotros paramos a comprar choripán porque pensábamos que era una fiesta folclórica y resulta ser que era una campaña evangelística de Carlos Anacondia. Estoy hablando del año 85, y cosa que en ese entonces en Argentina el evangelio era algo no muy propagado, pero ustedes conocen la trayectoria de Carlos Anacondia, fue una revolución en la década de los 80. Y mis papás volvieron esa misma noche, 1 de mayo de 1985. En una noche el Señor produjo una liberación en mi mamá. Yo tenía 11 años en aquel entonces. Y, y bueno, sin saber, sin entender nada, no habíamos escuchado nunca, no sabíamos lo que significaba el Evangelio, nada.
Mis padres aceptaron al Señor, yo también junto con ellos. A esa edad, a los 2 años, mi papá se convirtieron en pastores y llevamos ya más de 35 años como familia conociendo al Señor. En lo personal, yo ya tengo 23 años de ministerio a tiempo completo y así fue esa bendita odisea, esa bendita confusión. Paramos por comida y terminamos conociendo un reino, ¿no? Entonces, fue una noche maravillosa que la recuerdo hasta el día de hoy, con una campaña donde había miles y miles de personas. Lo que más recuerdo es que ese fue un día de un clic en la familia que repercute hasta el día de hoy en mis hermanos también están en el ministerio también, y ha sido yo me gusta catalogarlo de esta manera, una aventura de fe. Qué bueno, Paz. Bueno, cuando el pastor nos dice que está en Bolivia en este momento, decía que qué bendición, porque pues el Señor ha hablado al corazón de mi esposo de Bolivia, de una parte específica. Entonces, bueno, qué chévere saber que ya conocemos allí a alguien, al pastor Sí, Sergio. sí, sí, sí. Y pues de igual manera, cuando vayan a venir aquí a Colombia, lo que dice el Paz, Hanoi, ya tienen 2 casas en donde llegar. Excelente, Qué gracias. bendición. Estas conexiones que el Señor hace son maravillosas porque Así no es. sabemos en qué momento podremos, pues nada, ayudarnos y hospedarnos, ¿no? Bueno, Paz, cuéntenos un poco, por favor, entonces, cómo ha sido ese proceso. Nos dice que fue esa noche maravillosa, que fue un llamado familiar, ¿verdad? Porque todos Sí. estaban allí y bueno, conocieron del Señor. ¿Qué ha pasado después en la congregación donde empezaron? ¿Cómo ha sido su llamado? ¿Cómo se ha dado toda esta parte? Que el Señor le ha permitido conocer esas experiencias sobrenaturales que siempre tenemos con el Señor. Cuéntenos un poco, por favor. Ok, bueno, nosotros éramos no prácticamente, eh, novatos 100%, nunca habíamos escuchado que se podía leer la Biblia. Mi mamá en su momento, cuando ella era adolescente, quería ser monja. Eh, de chiquito mi papá tuvo muchos problemas, o sea, de salud, mi mamá de depresión, y a mí me llevaron a brujos, me llevaron a espiritistas. Y una experiencia que mi mamá me cuenta después de tiempo, cuando logra entender la dimensión espiritual. Me habían llevado a un espiritista para que nos dijera el futuro de la familia. Y la cuestión es que, bueno, le dijeron algo a mi papá, le dijeron algo a mi mamá, pero en su momento el medium que estaba allí dijo, yo no puedo tocar la vida de este niño. Entonces mi mamá cae con el tiempo de que, bueno, que los hijos que habíamos nacido de ellos éramos parte de un llamamiento de Dios. Cuando conocimos al Señor ese 1 de mayo de 1985, la campaña duró 7 días más y terminó y dijimos, bueno, listo, terminó este evento. Pensábamos que era un show o algo así de gente que animaba. Y tardamos unos 5 meses en encontrar una congregación. Eh, la mentalidad que tenía mi papá y mi mamá en aquel entonces iba a decir, vamos a buscar un lugar que sea bonito, ¿no? Entonces fuimos y encontramos una iglesia bautista que tenía un templo muy lindo y justo estaba cerrado. Fuimos a otra que era una iglesia de comunidad cristiana, un templo muy bonito y también estaba cerrado. Y quedaba la última congregación en la lista. Cuando llegamos, la puerta era de chapa, no tenía luz, esta puerta estaba torcida y era el único lugar que estaba abierto. Decidimos entrar, mi papá decidieron entrar y se convirtió en nuestra casa espiritual. Eh, claro, la manera de ver tenía que ver con una mentalidad más relacionada a lo exterior, el catolicismo, que uno buscaba de repente la estructura, pero nos encontramos ahí con una congregación que recién estaban haciendo y ahí fueron donde dimos mis papás dieron sus primeros pasos en una iglesia que empezó a crecer, pero que era muy nuevita. Y fuimos discipulados como familia, aprendimos los primeros pasos en el ABC espiritual, escuela dominical en aquel entonces. Y
pasaron unos 2 años y yo tomé mi primera gran decisión, que fue dejar de jugar al fútbol. Eh, entonces, habían abierto un grupo tipo Boy Scout para los adolescentes y eran los mismos días que a mí me tocaba entrenar. Entonces dije, no, yo quiero ser el primero en estar acá. Así que junto con el hijo del pastor dejamos cada quien de hacer nuestras actividades y empezamos, sin imaginar que esa decisión que yo tomé a los 12 años iba a tener una repercusión en los siguientes 34 años de mi vida, ¿no? Entonces, yo siempre digo que Dios no me llamó al ministerio, a mí Dios no me llamó. Es como que yo me ponga a gritar ahora, ¡Hanoi! ¡Hanoi! ¡Milena! ¡Hey! O sea, ¿para qué le voy a gritar? Los tengo aquí enfrente, ¿no? Entonces, es como que la asignación me encontró en el camino y yo siempre digo que fue gracias a una decisión que no tenía noción de lo que podría llegar a representar y repercutir en los años, pero que tuvo que ver con eso. Ok, entonces nos ha contado toda esta parte que me parece que es muy interesante, cómo usted, está en la iglesia y cómo usted siente el llamado y cómo comenzó porque no es lo mismo estar en la iglesia, vamos a decirlo así, y sentado, recibiendo, que comenzar a tener un ministerio. Esto implica muchas cosas, más compromiso, tal vez, aunque todo cristiano tiene que tener un compromiso con el Señor. Déjenme aclarar esto. Para mí todo cristiano es un misionero, pero indudablemente cuando Dios nos llama, pues Dios nos llama a todo el mundo a trabajar a tiempo completo. Y usted tiene un ministerio, bueno, usted tiene ministerio y usted, de hecho, nos gustaría que nos hablara sobre su experiencia en la formación de liderazgo emergente en la familia, impartido a jóvenes y adolescentes. Pero cómo comenzó todo esto también me gustaría conocer. Bien, bueno, esa decisión de los 12 años, 12, 13 años, me involucró, encontré mi lugar, encontré amigos. La iglesia, su estructura era diferente hace 30 años atrás, porque de repente, por lo menos en Argentina, era visto de una manera al principio, y después la iglesia es como que se socializó un poco más y se amplió el campo de influencia, pero aquel entonces eran tus amigos, eran los chicos, el hijo del líder, el hijo del pastor, y que anhelabas cosas ministeriales. Entonces fuimos una generación que crecimos en medio de líderes, y esto fue repercutiendo de una manera muy, muy fuerte, porque mis papás se convierten en líderes a los 3, 4 meses y a los 2 años ya eran pastores. Entonces que eran procesos muy acelerados. Mamamos esa esencia, fuimos una generación acostumbrada a escuchar del llamado, retiros que no eran un retiro para hablar de cuántas heridas tenías, sino de que Dios te llama, Dios te necesita, sos parte de una generación clave, y fue una de las bendiciones que tuvo mi generación en la década de los 80, finales de la década de los 80, que desde muy temprano nos vacunaron con ese mensaje, ¿no? Que de repente hoy tenemos tal vez una riqueza tal vez mayor en otras cosas, pero hoy carecemos para mi punto de vista, de 3 mensajes esenciales: llamado, Espíritu Santo y un servicio incondicional al reino de Dios. Entonces creo que hoy está revertido. Dios te bendice, Dios te ayuda, vení, forma parte de una célula o de un grupo de crecimiento, pero ahí no más. Pero mi experiencia fue esa, ¿no? Un llamado, la acción inmediata del Espíritu Santo y convertirte en una persona que puede liderar a otros. Y eso me fue metiendo en una y otra actividad. De chiquito estar viajando con equipos misioneros, a pegar ladrillos, a pintar un templo, a pintar un albergue, y por salir con tus amigos me fui encontrando cada día más en lo que es el servicio, en la obra del Señor, al punto tal de que bueno, se ha convertido en mi llamamiento. Y esa característica de trabajar con liderazgo emergente tiene que ver con que
Mis padres me han dejado una marca muy, muy grande en ese sentido, pero también con el hecho de ver una transición en la juventud, ¿no? En lo personal, una de las cosas tal vez negativas, pero que se terminaron convirtiendo en algo positivo, fue que paralelamente a eso la iglesia en aquel entonces tenía una visión muy conservadora. Yo de repente utilicé una camiseta por primera vez a mis 26 años. Toda mi ropa era pantalón de tela, camisa y corbata, porque si no, no podías tocar, no podías ser músico, no podías hacer nada de eso. Hubo un momento de un clic, ¿no? Donde ese clic fue que a medida que fueron cambiando las generaciones, nos hemos dado cuenta de que era más difícil poder llegar a las nuevas generaciones de jóvenes. Y ahí necesitábamos un liderazgo que tenga un desestructuramiento de la liturgia, ¿sí? de los métodos litúrgicos, y poder presentar a Cristo en un envase más tangible, con un lenguaje más entendible, ¿no? O sea, Jesús, Juan el Bautista, cuando se presentó, los fariseos se querían pegar un tiro en la cabeza. Cuando Jesús se presentó, los fariseos querían cortarse las venas con una galletita de agua, porque el formato que se les presentó no era lo que estaban acostumbrados ellos. Sin embargo, ese evangelio presentado por Jesús y Juan el Bautista produjo una transición entendible y comprensible hasta el día de hoy. Entonces, ahí nace la idea de poder trabajar con un liderazgo emergente que pueda sobresalir fuera del ámbito de las cuatro paredes, que pueda ejercer algo más creíble. Yo siempre digo, recién me preguntaban al principio, Sergio, ¿cómo te llamamos? ¿Pastor, coach o Sergio? Yo me siento más fácil de que me llamen Sergio. ¿Por qué? Porque es muy fácil respetar a una persona que diga el doctor tal, el licenciado tal, pero ¿cómo soy valorado yo como persona? Me importa más ser valorado por mi nombre propio, por la gente que me conoce en la intimidad, que por el título que pueda representar. Entonces creo que esta generación necesita eso, y eso fue llevando a que podamos trabajar con un liderazgo emergente fuera del ámbito de las cuatro paredes, tocando de manera titánica colegios, universidades, padres, más de 25 países. Bueno, en la actualidad yo ya he compartido conferencias en más de 1.200 colegios en toda América Latina y más de 300 universidades en todo el continente, y también en África, en Europa y en Asia, ¿no? Entonces, creo que esa fue la transición, y que tuvo dos alcances. Uno, primeramente, hacia el liderazgo de la iglesia. Obviamente, en algunos casos uno se encuentra con las estructuras, con las diferencias de la cosmovisión que Dios puede tener de la iglesia, y aparecen las limitantes que todos conocemos, que no vienen al caso mencionarlas, pero que tienen que ver con creencias, y que alguno se siente ofendido y otro dice, uy, esto es una blasfemia, y otro dice, qué bueno lo que me estás compartiendo porque me identifica. Y la otra, poder tocar a una generación que necesita encontrarse no con un título ministerial, sino que encontrarse con una persona, ¿no? El impacto, yo siempre digo, de la mujer samaritana no fue que dijo, uy, me encontré con Jesús y ahora vengo como la profeta a profetizarle. No, dice, creyeron por la voz de la mujer. La misma tipa que tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, venía con una transformación personal, y eso produjo que la gente crea. Entonces, creo en ese tipo de liderazgo emergente, y que creo que es lo que la tierra nos pide a gritos, la tierra, ¿no? Porque, si me permiten meter un bocadito, hoy la iglesia tiene panes y peces, pero carece de un mensaje. Jesús tenía mensaje y a la gente no le importaba si se llevaba panes y peces, pero Jesús, por gracia y misericordia, entregaba los panes y los peces, porque estaba lo esencial. Sí, hay mucho, usted lo que está diciendo es muy real. Su generación, yo pienso que también mi generación, había más claridad, había más visión, pero esta generación, como usted dice, tiene todo, pero hay mucho problema con la identidad, y también no sabe hacia dónde va. Es increíble que hay muchas más cosas, pero hay muchos problemas emocionales, hay muchos problemas en el hogar, hogares disfuncionales, que están generando una juventud
que realmente, pudiéramos decirlo así con todo respeto, da pena porque no sabe hacia dónde va. Y yo pienso que ahí es donde entra Sí, también el papel de la iglesia con un mensaje que cambia y que transforma. Voy a terminar porque a Milena le toca hacer una así es. pregunta. Pero yo ayer estamos compartiendo, el esposo de Milena y yo, Jefferson, que nos está viendo, saludar a Edgar Castro, al pastor Altile de Estados Unidos, al pastor, bueno, Lesky también de Estados Unidos, Manuel Suárez de Uruguay, Gualdecir Anacleto de Wow. Brasil, un pastor amado, le queremos muchísimo. De Bolivia, Raquel también está conectado. Y ayer estamos compartiendo a varios hombres que están en un centro, estamos yendo todos los lunes con la idea de poder plantar una iglesia y estamos yendo todos los lunes en un centro de restauración para adictos. Y ayer estábamos hablando acerca de esto mismo, cómo hay un problema de identidad tan grande que aún personas que pueden tener 40 años de edad no saben qué hacer con su vida. Y cómo hay una falta de afecto que está llevando a la gente a la droga, está llevando a la gente a diferentes adicciones que, por Ujú. supuesto, cuando no hay un encuentro real con Cristo, pues la persona se encuentra mucho con la religión, pero no con el Señor. Nosotros Así como es. iglesia somos responsables también de poder presentar a la persona de Jesús. Y Jesús va a hacer los cambios y las transformaciones que necesita esa persona, pero no presentar una estructura, no presentar un andamiaje que muchas veces a la gente lo desorienta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hay que presentar a Jesús y todo lo demás va a estar bien. Ujú. No, tal cual. Y esta pérdida de la identidad es una batalla dura que estamos enfrentando en el día de hoy, porque yo siempre digo, el mal que vive la sociedad es un mal que primero no supo enfrentar la iglesia, ¿no? Entonces, tiene una dimensión así dentro del ámbito de la iglesia y se magnifica fuera de ella, ¿no? Hablamos y decimos, carecemos con jóvenes de identidad de liderazgo, identidad de propósito, identidad de destino, pero cuando miramos hacia afuera, la batalla es más grande, porque carecemos de muchachos sin identidad de hombre, sin identidad de mujer, ¿no? Entonces, lo que nosotros no sabemos administrar y ministrar aquí se potencia afuera, ¿no? Entonces, yo considero que necesitamos un liderazgo emergente, urgente, porque en los últimos años, si bien es cierto, yo creo en la libertad interior, creo en la sanidad de las emociones, pero nos hemos detenido, creo, demasiado tiempo en ello, y es como que el espíritu de la época nos llevó hacia eso. Como coach, nosotros trabajamos mucho en algo que en los últimos 20 años se ha expresado mucho, que es la victimización. Entonces, las personas de estas dos últimas generaciones convivieron con la victimización, contribuyeron un montón de factores políticos, sociales, sumados a esto las libertades en las acciones que han tenido las últimas generaciones con respecto al pecado, con respecto a las ideas que terminaron fundamentando esto. Por ejemplo, estaba leyendo un libro acerca de la victimización y un hombre decide hacerle juicio a McDonald's, ¿no? Entonces, usted me discrimina, este negocio me discrimina. ¿Por qué? Porque yo peso 170 kilos y no puedo sentarme en una silla de esta, ¿no? O sea, entonces, consecuencia, termina ganando un juicio, ¿no? Y obligando a las empresas a tener un 20% de sus butacas preparados para una persona de esta manera. Habla el libro y dice que había un hombre que había asesinado, un asesino serial, y había estado preso porque había matado como unas 8 personas, y lo liberan. Entonces va a un lavadero de autos y solicita trabajo. Le piden sus antecedentes y obviamente el dueño decide no contratarlo. Le hace un juicio al lavadero por discriminación y este fue el argumento de la defensa. El señor tal ha matado gente en supermercado, mató gente en una escuela, mató gente en una plaza, mató gente en un colegio, pero nunca mató a nadie en un lavadero de autos.
Entonces, la victimización se está convirtiendo en una herramienta para justificar un montón de vueltas y nos está afectando en la identidad. Entonces, eso pasa en el creyente como también en la persona que no, pero se magnifica en el que no. Y nos hemos detenido tratando de resolver necesidades y no activar propósito. Porque si resolvemos necesidades, siempre digo, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Pero oportunidades como la que tuvo la mujer que quebró el alabastro, no van a haber siempre estas oportunidades y hay momentos que tenemos que detenernos en lo que realmente activa propósito y esta es la pequeña gran diferencia que nos puede llevar a activar nuevamente un mensaje de propósito, de destino en una generación, que caer en la red de la victimización camuflada, ¿no? Porque hoy todas las ideologías vienen con esto, el pobre, el necesitado, el abuelito, pero con el COVID no pensaron en el abuelito, lo están reventando, ¿no? Con los sistemas jubilatorios no están pensando en el abuelito, lo siguen ahorcando. Entonces, la victimización lleva a que realmente haya una víctima de verdad, ¿no? O sea, y que sea alguien que muere sin propósito y sin destino, no porque no lo tenga, sino porque en el tratar de resolver las cosas inmediatas se perdieron las cosas sustentables de legado, eternas, que nos permiten a nosotros quedar trascendiendo en el tiempo. Así es, Pastor Sergio. Tremendo lo que nos acaba de decir, por aquí lo apunté. A veces nos pasamos más tiempo resolviendo necesidades y no activando propósitos. Uh-huh. Es así, total. Bueno, Paz, cuéntenos por favor, sabemos que usted es fundador y presidente de la Fundación Escuelas para la Vida. Cuéntenos Sí. un poco acerca de esto y pues nos imaginamos que tiene que ver con este tema del liderazgo emergente. Entonces, como tocarlo un poquito más a fondo, porque pues sí queda como en el aire qué es eso que es como su pasión, ¿no? Podemos ver que definitivamente eso le ocupa su tiempo, su espacio y queremos que nos lo comparta, por favor. Bien, fantástico. Ese trabajo tuvo muchas transiciones. Empezó de la manera menos adecuada y que yo recomendaría empezar como yo empecé. Me fui con un saco, corbata pentecostal, una Biblia grandota a la puerta de mi colegio, secundario, año 1996. Y me puse a predicar con un megáfono en la puerta de mi escuela. Me tiraron papelitos, me dijeron de todo menos lindo, pero ese fue el inicio. Empezamos a trabajar en puertas de colegios, saliendo a las plazas. Después me toca ir y ministrar durante 7 años en Honduras y allí iniciamos un movimiento que llegó a casi 180 colegios, donde entramos con un mensaje y luego de eso empezó con una activación de líderes. Logramos hacer un trabajo con un equipo muy lindo, muy vanguardista, donde pudimos ser testigos de una reducción de chicos involucrados en las pandillas. En Centroamérica las pandillas se llaman maras, la MS, la Salvatrucha, los Vatos Locos, la Mara 18, gente muy violenta. Y después de haber trabajado todo ese tiempo en Honduras, vengo para Bolivia, conozco a mi esposa. Dios me dio una bendición de tener una familia muy, muy clave y estratégica. La mamá de mi esposa tenía la misma visión y convergimos todos juntos y nació la Fundación Escuelas para la Vida. Fundación Escuelas para la Vida tiene hasta el día de hoy el objetivo de trabajar en 3 pilares que tienen que ver con la vida espiritual, la vida emocional y la vida física, ¿no? Salud, espiritualidad que tiene que ver con fe y la salud emocional que tiene que ver con cómo nos relacionamos. Escuelas para la Vida se consolida y empezamos a trabajar con colegios y universidades mucho más organizados, ya con una visión, con un trabajo sostenible. En los últimos años, década de, 2010 hasta el 2015,
nos extendimos y en los últimos 5 años cobra una nueva transición bueno, la fundación sigue trabajando, pero mi esposa y yo nos convertimos en una marca personal, por así decirlo, en un distintivo, ¿no? Donde nos hemos especializado en la formación de liderazgo. Mi esposa en lo que es liderazgo educativo, a través de metodologías educativas que puedan involucrar a los papás en la formación de sus hijos, y yo todo lo que tiene que ver con liderazgo emergente en el ámbito de la educación, de los padres, de la familia y el emprendimiento. Entonces, y hoy se llama Ruge Conviction, ¿no? Que tiene que ver, que lo mismo que teníamos como fundación, ¿por qué lo hemos convertido en marca personal? Porque nos da mayor libertad. La fundación es algo que lleva todo un proceso, poder establecerlo en un lugar, pero el convertir algo en una marca personal implica que a donde vas está vivo y se evitan diferentes tipos de protocolos, ¿no? Y por eso que abrimos lo que es la corporación Ruge, ¿no? Pero todo sigue en pie, trabajando de diferentes maneras, porque la fundación nos permite poder tener trabajos con instituciones a nivel gubernamental, presentar proyectos, poder tener de repente libertades para poder presentar algunos programas, hacer trabajos voluntarios en ámbitos que como personas que representamos una fe tal vez no se abre una puerta, pero hay programas que alcanzan a la familia, que alcanzan a la juventud. Hemos llegado a trabajar con las Defensorías de la Niñez, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, municipios, gobernaciones. Tenemos también la fundación, también la tenemos en Colombia, trabajando en Santa Marta. Hemos recorrido los campos bananeros, Santa Marta, Magdalena, Ciénaga, Cieneguita, Barranquilla, y bueno, eso sigue funcionando y hoy tiene una vida propia en la nación. Y bueno, es ahí donde se ha sumado la experiencia, trabajo con colegios, universidades, tocando realmente temas bien claves para el adolescente, ¿no? Hemos desarrollado programas para demostrar que la libertad en los derechos sexuales y reproductivos no era lo que forjaba la identidad de los chicos. Recuerdo una experiencia una vez de que bueno, fuimos contratados para justamente una institución que quería promover los derechos sexuales y reproductivos del adolescente y nosotros aceptamos y recibimos mucha crítica por esto, pero nosotros teníamos libertad de establecer la metodología. Cuando presentamos nuestras conclusiones de trabajo fue la siguiente. Y casi un grupo de casi 50 chicos seleccionados de los colegios dijeron, nosotros no necesitamos derechos sexuales y reproductivos, nosotros necesitamos una consolidación familiar para fortalecer nuestra identidad. Y fueron los mismos muchachos que revirtieron la estadística que estas instituciones querían establecer. Entonces, nosotros aceptamos porque creemos en este concepto. Si no entramos con luz, las tinieblas lo llenan todo. Entonces, no hay que decirle que no a nada, hay que ser clave y estratégicos. Dios necesita un Esther en un palacio de tinieblas. Dios necesita un Mardoqueo en una ciudad en tinieblas. Dios necesita a un Daniel en un sistema antidios. Dios necesita un Sadrach, un Ananías, un Misael y un Azarías en medio de un sistema para resplandecer. Y va a implicar muchas veces que uno se meta en chaleco de 11 balas o ante la crítica del sistema eclesiástico. Pero Jesús mismo los dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿no? Entonces, obviamente que ahí cae la otra discusión, es que hay que estar bien parado, y bueno, algún día alguien tiene que animarse a entrar, ¿no? Entonces, un muchachito de 16 años dijo, hay un filisteo circunciso que está provocando hace 40 días, hasta que uno de nosotros no se levante, el gigante va a estar ahí siempre. Entonces, creo que eso fue determinante para introducirnos en esta etapa donde nosotros estamos trabajando a través de la fundación y todo lo que es Ruge Conviction en las naciones. Sí, yo pienso que, y le iba a preguntar, pienso que a todo lo que ha estado comentando, muy interesante porque muchas veces nos quedamos encerrados en cuatro paredes, tratando, por ejemplo, podemos orar, y eso está bien, por supuesto, pero tratando de ver cómo podemos alcanzar a otras personas.
y a veces carecemos de estas estrategias que el Espíritu Santo nos da para poder insertarnos en la sociedad, que al fin somos llamados a ser discípulos a las Así naciones. es. Y a veces, yo soy cubano y hay una problemática que hay en Cuba ahora mismo, y es que los medios de comunicación, ahora mismo estaba viendo yo la comenté y todo, una noticia acerca de cómo se está dando por los medios de comunicación de Cuba, se está presentando a la iglesia, una iglesia que aprueba la homosexualidad, se llama Metro, y yo digo, bueno, como muchas veces nosotros en Cuba hemos evangelizado, porque yo he sido parte desde una punta hasta la otra punta de Cuba evangelizando, pero no es lo mismo evangelizar que discipular. Es muy, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay un gran trecho, como se dice. Exacto. Es decir, hemos predicado, pero no hemos discipulado. Y al no discipular, pues no tenemos estrategias para poder meternos y colarnos, es decir, nosotros también tenemos una opinión, y entonces cuando a veces nos queremos meter, no resistimos muchas veces la presión que hay desde afuera, y también cuando hay mucha religiosidad en el corazón, pues entonces no, no sabemos cómo lidiar y cómo hacer. Nos están viendo varios hermanos que quiero saludar. Wilson Daniel Oliveros, dice Habitar HN, muchas gracias Sergio por esa labor tan grande hecha aquí en nuestra amada Honduras. Saludos. Odette Ursina Crins, una gran labor la hecha en Honduras. Siempre te seguimos esperando. Sandra Minerva, desde México también, amén. Edgar Castro, calidad de testimonio, Dios cambia vida. Les invitamos a los hermanos a poder también. Armando Ramos, muchas bendiciones, pastor. También está saludando, pues, Gracias. bueno, les invitamos a compartir también esta entrevista que está haciendo realmente, yo pienso que muy necesaria, porque realmente, y ahora vamos a estar hablando un poco de los medios de comunicación. Usted ha estado bien vinculado a la radio y televisión, y voy a tocar un poquito, como cubana todavía llevamos 60 años esperando que se caiga aquello allá para poder tener radio y televisión cristiana. Estamos esperando, Ajá. pero es interesante cómo la pandemia, por lo menos en países libres, eh, podemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales para poder anunciar el Evangelio. Y cuando digo esto, también digo de una manera inteligente, porque tampoco es, a veces hay que contextualizar las redes sociales, es decir, no adaptarnos al mundo, pero ser inteligente. Pero ¿qué experiencia usted tiene de más de 10 años? ¿Qué nos puede compartir y qué nos puede animar también a nosotros que estamos de alguna manera iniciando y haciendo cosas? Usted que ha tenido contacto con la radio y la televisión, cosas buenas, cosas malas, ¿qué nos puede decir? Mira, eso ha sido una aventura maravillosa. Eh, yo siempre digo que soy un loco que no le dice que no a nada y me termino tirando a la pileta y empiezo a aprender, pero he tenido la bendición de que Dios siempre me haya metido ahí. Yo termino en la televisión por un error, y siempre lo comento porque yo estaba en San Pedro Sula, en Honduras, y me invitan a un congreso de mujeres. Me llega un email y me dice, Pastor Sergio, lo estamos invitando a un congreso de mujeres, va a ser un honor que usted venga y que nos acompañe con su esposa. Yo agarro, lo contesto, le digo, muchas gracias por la invitación. Le digo, pero no tengo esposa, soy soltero. A los 5 minutos me llaman por teléfono para disculparse y, y me dice la hermana que muy apenada, perdón, pastor, igual de todo modo nos gustaría tenerlo. Me dice, pero usted es argentino, sí. Ah, yo tengo un amigo argentino. Ah, mira vos, ¿y en dónde? En Inglaterra. Ah, yo también tengo un familiar que está en Inglaterra. Y, ay, ¿qué fuiste a hacer? No, yo estudié misiones internacionales. Ah, mi familiar también. ¿Cómo se llama? Esteban Lange. Pero ese es mi primo, le digo. No, te tengo que conocer. Estamos a 12.000 kilómetros de distancia de Argentina y a 13.000 más o menos 11 horas de vuelo de Inglaterra. Cuando yo voy al canal, no sabía que estaba yendo al ministerio más grande de San Pedro Sula, que es el Ministerio Internacional La Cosecha. Y yo me fui en chancletas, short floreado y camiseta. Llego al ministerio
¿no? Y claro, San Pedro Sula hace 38 grados de calor, impresionante. Y cuando yo llego, me dicen, joven, el área de liberación está allá. Y yo me quedé mirando, y digo, no, no. Y le digo, primero le digo, no vengo en esto, le digo, soy pastor, soy de Argentina, estoy acá y estoy buscando a la hermana tal. Ay, me dice, perdón, dice, y era la hermana que me había escrito. No, me dice, yo me pensé que me iba a encontrar con una persona mayor, pelada, no sé qué. No, me dice, no, vení, me pongo a conversar y me dice, Sergio, me dice, mira, yo creo que sos la persona que tiene que ser aquí un casting para la televisión. Yo no, le digo, yo nunca hice esto, no. Me dice, sí, sí, me dice, bueno, me llevan a hacer un casting y me dicen, queremos que seas el presentador del programa juvenil. Ahí solucioné mis ideas, la cuestión que ese día, no, al otro día me toca empezar a trabajar sin tener experiencia en televisión, pero sí tenía algo bien claro, que no podíamos hacer televisión en el formato evangélico. Así que empecé a inventarme cosas, inventé un personaje, un títere, pero no un títere para niños, sino alguien pícaro, alguien así que sea muy cotidiano, que pueda decir lo que yo no podía decir, se metió en el corazón de la gente. Llegamos a tener un programa donde fuimos vistos en todo Honduras. En menos de 6 meses teníamos un alcance nacional increíble. ¿Qué aprendí de todo ese proceso? Que necesitamos ser menos evangélicos y más genuinos. Segundo, que tenemos muy buenas ideas, pero quitémosle la religión y pongámosles esencia de vida. Tercero, que en aquel entonces la televisión, como lo es hasta el día de hoy, y hoy lo son las redes, la gente lo busca para entretenerse, no lo busca para decir, uy, quiero crecer espiritualmente. Entonces, a la persona que quiere crecer espiritualmente ya es una persona que está dentro, ¿no? Entonces, aprendí esas cosas, que si nosotros queremos utilizar los medios para alcanzar, no necesito copiar a nadie. Nosotros nos pusimos un objetivo, queremos demostrarle a las personas que sin mostrar sexo, sin tener un lenguaje vulgar, podíamos entretener, podríamos hacer reír y podíamos hacer reflexionar. Y eso fue maravilloso, porque hasta el día de hoy seguimos cosechando testimonios. Este año en la cuarentena me llamó un muchacho, me dice, Sergio, quiero invitarte a compartir un mensaje por mis redes. Ah, qué lindo, gracias. Me dice, yo soy de Honduras. ¿De verdad? Sí, me dice, yo te escuché en la televisión en el año 2002 y yo te invité a mi colegio y en mi colegio acepté al Señor. Quiero decirte que hoy soy pastor y tengo un programa para alcanzar jóvenes a través de las redes. Si alguno lo quiere seguir, su página se llama Actúa, está teniendo un trabajo maravilloso promocionando ministerios de adolescentes. Jonathan Castellanos, a quien le mando un abrazo grande, y a Gracia, su esposa era estudiante en un colegio y ella me invitó a comer pizza y a mí con todo su equipo, su mamá nos cocinó. 17 años después están en el ministerio, entonces cosecho evidencias de que eso fue una herramienta útil. Entonces, no tengo la fórmula, pero pienso que esos 3 han sido 3 puntos muy importantes. Poder entretener sanamente, poder demostrar que sin pornografía se podía llegar a la juventud y con un lenguaje sano se podía captar a la juventud y por sobre todas las cosas presentarle un Dios no desde la plataforma del predicador, sino de la plataforma de los que también tenemos cicatrices en los hombros y que nos hemos sobrepuesto en la vida. Amén. ¿Tiene alguna forma de poder darnos una idea de cómo era el programa en cuanto al tema con el títere? Ok. El programa se llamaba Conexión. Después hicimos otro que se llamaba La Gota. El perro, yo era el hazme reír del perro. El perro se reía de mí todo el tiempo. Yo tenía el pelo rojo en ese entonces. Pelo rojo, pelo parado, mis pantalones rotos, zapatillas rojas. Hay una fruta en Honduras que se llama licha, que es una fruta roja y peluda. Entonces a mí el perro no me llamaba Sergio, me decía, che, pelo de licha, me decía. Entonces todo el mundo me conoció como el pelo de licha. Entonces el perro siempre contaba las buenas o las malas pasadas que podía vivir en la vida.
Entonces utilizábamos sus expresiones, todo como para la reflexión. Eso llevó a montar un show evangelístico que fue a los colegios. Y cada día en el programa recibíamos una carta. En aquel entonces no había mensajes de texto, no había Facebook, no había nada, ninguna red social, pero los chicos nos hacían llegar cartas desde los colegios. Entonces, al final, recapitulando en las acciones que convertía el perro, también entreteniendo, llegábamos a un momento que leíamos la carta del chico y teníamos una respuesta para eso. Obviamente sabiendo de que en esa carta se identificaban un montón de chicos. Ese mismo programa lo llevamos a la radio, ¿no? Era un programa musical con curiosidades, entrevistábamos chicos que tenían talento para la pintura, para la escritura, algún talento en algún oficio. Entonces, y visitábamos los colegios. Y eso demostró bromas, también hacíamos bromas, cámaras ocultas, y nos permitió poder meternos en el corazón de la juventud de aquel entonces. Hoy nos hemos reconvertido en youtubers, en influencers, para poder seguir tocando a esta presente generación que es muy diferente. Los chicos de hoy no quieren tanta producción, los chicos de hoy quieren algo genuino y rápido. 2 minutos, 3 minutos, pum, 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 palo y a la bolsa, como decimos en Argentina. Ay, perdón. Paz, y en este momento se encuentran realizando programas así. O sea, bueno, usted nos acaba de decir que ya han entrado a toda esta onda de influencers, de youtubers. ¿Están haciendo en este momento estos programas? Yo estoy manejando esto para el ámbito del liderazgo, un liderazgo un poquito más grande, ¿no? Entre 20 y 30 años. Estamos trabajando para poder generar algo en el espacio adolescente. Estoy entrenando a mi hijo. Estoy entrenando a mi hijo. A ver si anda por aquí. Calucho, ¿estás por acá? Ya van a ver. Él tiene 12 años, habilidades sociales muy, muy, muy lindas, y estamos trabajando con él para poder abrir un espacio que pueda involucrar a los chicos de esta generación. O sea, por más que yo tenga identificado, yo estoy para aportarle otras cosas, no estoy para ser yo el rostro. Necesitamos promover otros rostros, alguien que tenga ese feeling. Mi hijo tiene 12 años, tiene el pelo azul. Ahí lo bromeamos y le decimos pitufo. Pero solito genera ese carisma, pero bueno, alguno dirá, uy, ¿cómo esto, el otro? A ver, yo viví en una generación que mis padres me dijeron todo que no, todo que no, todo que no, todo que no. Y me causó una represión, y la represión es tan traicionera. Entonces, nos hemos asegurado que nuestros hijos tengan principios bien sólidos, sepan que son responsables de su fe, de su salvación, son responsables de su integridad y su relación con Dios. Y bueno, mi hijo es un líder nato, Zoe es una bailarina espectacular y Noah es un apasionado del fútbol. Creemos que tenemos que entrenarlos a ellos para poder tocar a esta generación, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Y entonces estamos activando a través de programas, capacitaciones. De hecho, hoy estaba terminando un programa para capacitar influencers, ¿no? Que de hecho los chicos ven a sus padres. No, yo tengo hoy 46 años, ¿no? Entonces, en el tú a tú, en el mano a mano, sí puedo desarrollar varias cosas con ellos en la conexión. En el ámbito de las redes sociales tenemos que irnos renovando continuamente, innovando continuamente. Tenés que estar en TikTok, tenés que estar en Instagram, tenés que estar en... los adolescentes no están en Facebook, ¿sí? Los adolescentes están en TikTok, ¿no? Y van a ir emigrando a medida que si sus papás llegaron a TikTok, ellos van a encontrar otra red social para ir y meterse, ¿no? Porque no quieren estar cerca del ámbito de sus papás. Y poder trabajar en eso es algo fantástico. Calucho, Caleb, Caluchín, vení. Aquí les voy a presentar a Caleb para que lo vean. Aquí está, venga, Caleb. Para los amigos, él es Caleb. Salude. Hola. Estamos trabajando para que él sea un líder emergente.
Sí, claro, todo eso que usted está diciendo acerca de los no hace mucho daño y también desdibujan realmente el poder tener una relación hasta sana con el Señor. Es así. Ujú. Entonces, si te fijas, para darle un fundamento, que no es, Deuteronomio 28 empieza, si hicieres correctamente esto, o sea, te está habilitando los sí, ¿no? Te habilita el sí, te habilita la puerta, y después dice, y si no hicieres, bueno, pero primeramente te hizo conocer lo bueno, entonces creo que Dios es eso también, ¿no? Antes de, antes se me cayó el escudo de Iron. Antes de mostrarnos de repente una condenación por el pecado, Él nos mostró una vida eterna por el Hijo, ¿no? Entonces, si predicamos el Evangelio al revés de como Él lo presentó, ¿no? Él agarró y dijo, todo lo que hay en el huerto vas a poder comer. Te habilitó el sí. Después dijo, solo cuidado con esto. Y el hombre no supo entender eso. Entonces, pero no es que Dios se equivoca, es que nosotros hemos escuchado la voz equivocada, por eso Dios dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué comiste? ¿Y dónde estás? ¿Dónde te metiste? Entonces, esas tres preguntas de Dios pasan porque no hemos aprendido a escuchar realmente lo que Dios nos permite. Y si escuchamos lo que Él permite, vamos a tener seguramente un ámbito mayor de seguridad. Bueno, pastor, cuéntenos por favor qué proyectos tienen. Bueno, ya nos ha contado algunos. eh, Frente a todo esto de la fundación, la corporación, lo que nos ha compartido, ya a nivel familiar, pues hemos podido ver lo de Caleb. Y bueno, cuéntenos por favor qué viene ahorita, el próximo año, qué tienen planeado, el Señor que les ha colocado en el corazón, porque pues lo que dice el pastor Janoy realmente, bueno, yo también soy mamá y realmente uno siempre, oh Dios, por favor, ayúdame a ser sabia, a poder tener esas estrategias del Señor para poder guiar a esta generación que no es tan fácil, ellos tienen otro chip y obviamente debemos estar como eso, revolucionándonos para que Así ellos es, no se así es, desanimen. así es. Bueno, estamos con mi esposa, todo lo hacemos en equipo, aunque tenemos dos líneas paralelas muy diferentes, pero que caminan en el mismo rumbo. Eh, Estamos consolidando lo que es la escuela de homeschooling a nivel nacional e internacional, que se llama Crecer, que este año la pandemia ha producido que crezca muchísimo y que sirve para varios factores. Número uno, comprometer a los padres en la educación de los hijos, pero dos, un mecanismo de defensa ante tantos ataques ideológicos que reciben los chicos, ¿no? Dependiendo del país donde se encuentren las personas que nos están escuchando, afrontarán desafíos mayores que otros, ¿no? Que tienen que ver con las ideologías, la patria potestad, la educación sexual, etcétera, etcétera. Segundo, estamos en un tiempo de mucha vinculación y por eso yo celebro conocer a Hanoi, conocerte Milena en este día, porque son conexiones que por lo menos en mi corazón no es una invitación a una transmisión, es conocer a alguien que estratégicamente está ligado a un propósito y que nos vamos a cruzar para construir el propósito. El año que viene estamos con planes de trabajar fuerte en Honduras nuevamente, Honduras, Guatemala, Panamá, eh, fuerte en todo lo que es formación de liderazgo emergente. Teníamos planificado empezar este año, pero nos lo frenó la situación de la pandemia, pero queremos trabajar fuertemente en los colegios y universidades de todo Centroamérica. Eso ya está ahí en el tintero, pero se viene trabajando ya a través de redes, grupos y formación de equipo a distancia. Y a nivel eclesiástico, bueno, o sea, yo no me gusta decir a nivel eclesiástico porque esto es parte de un todo, ¿no? Yo lo comparo de esta manera. Una persona se casa y no dice, quiero tener un bebé. No, primero se casa, se disfruta y el bebé es una consecuencia de una relación. Entonces digo, las cuestiones ministeriales no son un fin, son una consecuencia de un trabajo. Y eso va a repercutir en una nueva generación de jóvenes, de familias jóvenes, que podamos hablarle de los tres aspectos que hablábamos al principio.
recuperando el llamado, la dirección del Espíritu Santo y la pasión por ser parte de un nuevo liderazgo que Dios necesita para esta generación. Muy bien, Paz. Entonces también queremos de pronto que nos comparta, por favor, si tiene algunas peticiones de oración para poder orar. Pero antes también queríamos preguntarle, de pronto en esa agenda de Dios, ¿está Colombia en algún momento? Bueno, Dios mediante, este año el Señor me regaló un amigo, Armando Molina, que está trabajando en Bogotá. Tenemos una iglesia hija en Santa Marta, Colombia, varios amigos también allá. Dios mediante, según lo que estábamos hablando con mi amigo Armando, posiblemente en el mes de febrero o marzo, si el Señor lo permite, vamos a estar por allá. Con mi esposa y con mi familia hemos ido los 2 o 3 veces desde el 2010 hasta el año pasado a Colombia. Estuvimos el año pasado en Santa Marta, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cartagena, ¿no? Y también Colombia es una tierra que queremos, yo siempre digo que Dios le ha dado a cada nación un distintivo en su carisma, ¿no? Algunos tienen, por ejemplo, miro México y Chile y cargan un nacionalismo que si un chileno y un mexicano entienden cómo funciona el reino de Dios, nos correrían a patada a todos nosotros para que sintamos pasión por el reino. Si nos cruzamos con un brasilero, nos va a correr a que tengamos pasión por adorar, por proclamar el nombre del Señor. Si nos encontramos con un colombiano, nos va a empujar a que celebremos la vida, tengamos pasión por la vida. Entonces, creo que cada nación tiene un distintivo en eso, y eso es lo que amo de Colombia. Cuando alguien se encuentra con alguien que ama a Dios en Colombia, es alguien que inspira la alegría de vivir. Y es por eso que nos necesitamos como cuerpo, porque nosotros vemos esto desde el plano tal vez congregacional, institucional, denominacional, pero Dios nos ve a todos y dice, somos una casa una casa paterna que tiene una identidad, y Jacob tenía 12 hijos y sus 12 hijos construyeron una nación, la nación de Dios, y cada quien tenía una característica y una palabra diferente. Entonces pienso que Dios también ha catalogado de esta manera nuestras naciones, y amaría estar pronto en Colombia. Qué bueno, Paz, sí, Ya sí, saben que súper. está invitado. Sí, Gracias. además, aquí tenemos muchos colegios. Bueno, el Paz Jano y sabe, yo soy docente de colegio Wow. y esa parte pues me llama muchísimo la atención para estar orando y si es el propósito del Señor, que ustedes puedan visitar. Aquí necesitamos mucha ayuda en esa parte. Entonces, bueno, estaremos orando por eso. Listo, Paz, nos quiere de pronto compartir algunas de sus peticiones de oración para ir cerrando nuestro programa, agradecer al Señor, pero pues apoyar en oración. Que el Señor habilite las puertas que están listas y movilice el mundo espiritual a favor del reino para poder entrar. O sea, le digo a mi esposa y a la gente que nos toca compartir que tenemos una pasión, y esa pasión es poder llegar donde nadie quiere ir o donde nadie puede ir, ¿no? Entonces, realmente somos parte de una generación que el llamado nos quema por dentro. Y creo que esta situación nos ayudó muchísimo a apagar las luces propias y encender la luz de Él, Amén. que es lo que necesitamos expresar en este tiempo. Sí, así es. Vamos a apoyar en oración y bueno, como dicen en Colombia, aquí a la orden. Estoy aprendiendo colombiano en este tiempo. Sí. Buenísimo. Las Claro que redes sí. sociales han sido de mucha bendición para poder conectarnos con hermanos como usted y poder también expandir, conocer otras nuevas ideas y también poder conocer otros hermanos. Es decir, tenemos más relaciones ahora y bueno, oramos para que el Señor nos pueda conectar y poder ser de mucha bendición para, como usted dice, esta generación que necesita tanto, pero tanto del Señor, porque ella puede transformar y cambiar muchas cosas que nosotros no podemos, pero que ellos sí pueden. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por estas conexiones que solamente tú haces y que tienes preparadas en tu corazón.
Gracias, Señor, por la vida del pastor Sergio, de su esposa, de sus hijos, de toda su familia, Señor, porque sabemos que tú los has usado como instrumento de bendición para llegar a esta nueva generación, Señor, que tanto necesita esa identidad que solo proviene de ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú les has colocado en sus corazones propósitos específicos y tú los cumplirás, Señor, bajo tu voluntad y en tu tiempo. Padre, también te pedimos por lo que el pastor Sergio tiene en su corazón de ir a esos lugares donde quizá otras personas no pueden ir o no quieren ir, Señor, pero él y su familia sí. Por eso te pedimos que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y traigas todas esas nuevas oportunidades para que ellos puedan salir, para que pueda abrirse esas puertas y ellos puedan cruzar. Padre, aún te pedimos por esa agenda de parte de ti para el próximo año, Señor. Solamente tú tienes allí el poder, la autoridad, la soberanía, Señor, para hacer este tipo de conexiones y de cosas en ellos y a través de ellos. Por eso te damos gracias, Señor, por esos viajes, aún, Señor, por ese viaje aquí a Colombia. Desde ya empezamos a orar, Padre Santo, para que se cumpla lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón para esta nación, pero también para todas las que están allí en la agenda de los pastores. Padre, gracias una vez más por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias por cada persona que ha escuchado el programa, por los que lo verán después, Señor. Te pedimos que por favor sigas obrando y tú sigas abriendo grandes opciones y oportunidades para Desafío Latino. Señor, gracias por todo lo que tú eres, lo que haces en nuestra vida y como siempre, Señor, para ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. De verdad ha sido un tiempo de mucha bendición y bueno, estamos en contacto. Claro que sí. Para servirle. Sí. Muchísimas gracias. Paz, una pregunta última. Si las personas que están interesadas de pronto en conocer lo que nos comentaba del liderazgo emergente, ¿cómo pueden buscarlo a través del Facebook, de las redes? Ok, en Instagram me pueden encontrar sergio.acoach. Sergio.acoach. Después en mi página pública me encuentran como Sergio Abregu en páginas públicas. Mi página ministerial es Ruge Conviction y en YouTube me encuentran como Sergio Abregu. Ahí tenemos varios videos, en YouTube tenemos variados. Ahí hay videos ministeriales, como también de trabajo en colegio y videos motivacionales. Están todos juntos, pero en Facebook está separado la parte ministerial de la parte de coach. Y en Instagram solo lo que tiene que ver con activación de liderazgo, todo lo que es coach, porque obviamente trabajamos con juventud hacia afuera y queremos que poder impactarle como personas primero, ¿no? Porque eso es lo que nos ayuda a ser más creíbles, ¿no? En ese sentido, y que también nos compromete mucho más a caminar con mayor responsabilidad. Sergio.acoach en Instagram, Sergio Abregu en Facebook, Sergio Ruge Conviction también en Facebook, que es la parte ministerial, y Sergio Abregu en YouTube. Ok, Paz, muchísimas gracias. Bendiciones y bueno, nos vemos aquí el otro Muchas año. bendiciones y a todos los hermanos que están conectados que se acuerden de compartir. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Chao.